Recording is on. Yofi. Muy bien. Shalom para todos. Entonces vamos a seguir con nuestro estudio. Estamos en el capítulo 24 del temor del pecado. Entonces dijimos la última vez que hay dos tipos de temor, que al final son tres. El temor inicial, que es el temor de entender que hay un dueño acá en este mundo, que él decide cómo se hacen las cosas y cuál es el orden de las cosas y la ley en este mundo. Y realmente todo lo que él hizo es para nuestro bien, pero uno tiene que ganárselo y tiene que saber que hay aquí responsabilidad que el hombre tiene que tomar y que hay juicio sobre esto y que realmente las leyes, como una persona sabe, en cada país de nosotros tiene leyes a veces muy rigurosas y a veces hay castigos duros en cada ley, en cada universidad, en cada colegio. Cada uno tiene sus reglas para poder ordenar toda esta organización, toda esta gente. Dios también hizo eso para nosotros y todo esto es para nuestro bien verdadero. Y ese es el temor inicial. Y después con la sabiduría tú llegas a entender mucho más profundo la grandeza infinita de Dios. Y que todo esto es misericordia tremenda con nosotros, bondad infinita, que nos creó, que no nos necesitaba para nada. Y es para nuestro bien. Y ahí llega a entender la grandeza infinita de Dios y llega al temor que está después de la sabiduría. El temor que Dios quiere de la persona realmente. Cuando dijo 5 cosas pide Dios de nosotros, el primero es el temor. Se está hablando de ese temor de una grandeza que uno siente vergüenza frente a él, se siente totalmente anulado frente a esta grandeza infinita y a esta bondad infinita que Dios creó todo esto para nuestro bien. Y ese es el segundo tipo de temor que uno llega a él cuando llega a la Hasidut. Y ahora viene el tercero, que es parte del segundo temor, parte del temor de la grandeza, que ese temor se daba cuando tú estás sirviendo a Dios, cuando estás cumpliendo una mitzvah, cuando hay un peligro de que pueda hacer un pecado, tú despiertas este temor y eso te frena, es capaz de frenar la tentación y todas las cosas negativas tuyas que están en tu alma animal. Y gracias a ese temor tú paras por la vergüenza de hacer algo contra la voluntad de Dios. Pero eso es solo en los momentos cuando tú estás pensando en Dios, en una de las mitzvot de Dios, pero no es continuo, no es permanente. Y el temor que estamos hablando ahora es el temor que está en ti permanentemente. Que sabes que cualquier persona, aunque sea grande de los más grandes, todavía tiene en este mundo riesgo de caer. Aunque tú seas el hombre más inteligente, más fuerte, más valiente, más rico del mundo, y eres una persona justa, todavía puede entrar en ti el Yetzer Hara y hacerte caer. Entonces este hombre tiene temor constante de caer, de perder su cercanía con Dios. No un temor del castigo, este hombre ya no tiene temor de que qué va a hacer de mí, qué va a pasar conmigo, no, él tiene temor del alejamiento con Dios, de alejarse de Dios. Eso es lo peor para él que la muerte. Es algo increíble. Sí, pero señora Belkis, nosotros no podemos tratar de hablar de esto, pero el nivel es tan alto que nos cuesta imaginarlo. Eh, no un temor que te paraliza, un temor de estar consciente y atento todo el tiempo, pero ¿de qué? De que tú estás frente a una grandeza infinita que tú, como eres acá, nada frente a esta grandeza infinita. Entonces, esa es la idea. Entender perfectamente que todo viene de Dios, que toda la creación, que toda la existencia es la maneja Dios y la mantiene Dios. Que todos nosotros somos una criatura de Dios, que dependemos por Él no sé si se acuerdan, es algo parecido cuando dice el Rav Kook que el mal no viene de Dios. No hay mal que baja del cielo.
¿Qué significa no hay mal de viajar al cielo? Nosotros vemos problemas en mucha gente. Entonces, el Rav Kook explica, imagínate que tiene un refrigerador lleno de comida y se cortó la luz. ¿Qué va a pasar después de unos días? Todo se va a echar a perder, todo se va a morir, todo se va a podrir. ¿Qué hiciste, electricidad? No hice nada. Yo le estaba dando vida a todo esto, la estaba manteniendo con vida, pero yo corté mi influencia y todo murió. Algo así somos nosotros. O como lo explican, que realmente crear todo de la nada es como un sueño que tú dejaste de soñar y no se quebró, se desvaneció. Y nosotros somos ese sueño divino de Dios. Si podemos dar una metáfora, algo parecido para poder tratar de entender de qué estamos hablando. Entonces, frente a esa grandeza que tú no eres ni siquiera algo, sino energía que Dios está manteniendo, que esta energía creó moléculas y átomos y estas moléculas se convirtieron en átomos y estos átomos se dividieron y se formó este cuerpo maravilloso con todos los organismos, con todas las relaciones entre todos los órganos del cuerpo y vives y te puedes reproducir y toda la creación igual, los animales y todo este mundo que está flotando en el espacio lo creó Dios, este mundo es Dios. Entonces, frente a toda esta grandeza que Él lo mantiene existiendo, no que Él lo creó y se fue. Si un minuto lo deja de mantener, todo se desvanece. ¿Puedes imaginarte al Creador? Entonces, cuando tú tienes este pensamiento fijo en ti, constante en ti, tú primero que nada llega a una humildad increíble. Tú, tú totalmente estás vacío en tu interior de todo ego. Entonces, ese entendimiento, y es constante, es fijo. Una vez le preguntó, no sé si ustedes conocen, pero no estamos hablando de este temor tal vez, o de un temor más pequeño, tal vez del primero, pero una vez le preguntaron creo que al Rav Soloveitchik, ustedes todo el tiempo están hablando de temor, 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 y nosotros los psicólogos estamos todo el tiempo tratando de sacarle los temores a la gente. Entonces, ¿para qué hablan tanto de temor? Entonces el Rav le contestó algo maravilloso, le dijo, no, al revés. Cuando tú tienes temor de Dios, todos los otros temores desaparecen. Ese es el camino verdadero para sacarte los temores de encima. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes de verdad que hay un solo rey que domina toda la creación y todo lo que ocurre viene de él y para bien, tú sabes que lo único que tengo que tener cuidado de verdad en faltar la palabra de Dios. Y todos los otros temores, ¿qué va a hacer de mí? Si me voy a enfermar, si voy a perder mi dinero, ¿qué va a hacer qué va a hacer de mí? ¿Me voy a poder casar, no casar? Todos los temores que tiene la gente, él confía en Dios, que Él está manejando detrás todas las cosas y te quiere, se acabaron los temores. Y cuanto más grande el temor, más confianza en Dios tienes, porque tú ves con más seguridad que todo depende de Dios y todo lo maneja de Dios. Todo lo maneja Dios. Entonces, de verdad, gracias a este temor, tú pierdes el resto de los temores, que son la gente vive con temores terribles. Y a veces no pueden ni siquiera levantarse con estos temores terribles. Y el que tiene los temores verdaderos, se acabó. Los otros temores desaparecen. Pero hay que saber que hay algo verdadero que es Dios y cómo Él dirige este mundo. Entonces, todo eso es lo que vimos más o menos hasta ahora. Y es lo que, ¿cómo se llama? Vamos a decir. Y otra cosa tan increíble. Pero, ¿y temor de la muerte? No. Cuando Isaac iba a ser sacrificado por Abraham, o Abraham tenía que ser, no había temor. Y al final cuando murieron, no había temor. Porque como dicen los sabios, niftar, la palabra niftar, que es fallecer, viene de la palabra peter. ¿Dónde aparece esta palabra peter? Peter regen. Cuando se abra el útero, el vientre de la madre, cuando da a luz, ¿cómo se dice? ¿No se dice el vientre o no? ¿Cómo se dice cuando da a luz la mujer? Se abre la matriz, creo, ¿sí? Y sale el No, primogénito. Y hay que traer, se abre, se dice Peter Regen, se abrió el útero, se abrió la matriz y salió el bebé. Se abrió Peter, es la misma palabra que aparece niftar cuando uno fallece.
se abre un mundo nuevo. Cuando tú estás en el estómago de la mamá y saliste a este mundo, saliste, falleció del estómago y entró a otro mundo. Así es el mundo venidero, pero infinito, infinito, con todo el bien verdadero. Entonces el hombre que realmente está con esto, no tiene temor de eso tampoco. No hay temor de verdad. Tienes que tener un nivel de verdad serio y verdadero, del temor a Dios y entendimiento que esto es una cosa verdadera 100%. Pero si tú llegas a eso, de verdad que tú vives lo que se llama temor a Dios, se llama como entender la realidad de la grandeza que está frente a ti y tú te sientes nada. Porque tu mente genial, maravillosa que tiene y tu corazón maravilloso que tiene, te lo puso Él. Entonces tú le debes todo a Él y sientes totalmente humildad frente a Él. Entonces, y se perdieron los temores también. Los otros temores que tanto paralizan y causan problemas a la persona. Entonces, seguimos. Si alguien quiere preguntar algo o decir algo, puede decir, puede preguntar si no seguimos. No sé si alguien quiere, si no empezamos. Entonces dice así. Rap, Sí, diga por favor. luego entonces, en base al contexto de lo que usted está explicando, el amor a Dios no echa fuera el temor a cualquier cosa, porque cuando uno confía en Dios y sabe que lo ama a Él, también hace parte de la confianza, porque va ligado, va como que de la mano eso con la fe. No, Juan. Entonces, confianza, fe y amor a Dios, ahí lo hay todo. Lo que pasa es que Entonces, ahí es cuando uno comienza a ver entonces que realmente la misericordia de Dios es grande y es extensa, no tiene límite. yo creo que van juntos, porque ¿qué hace el temor? El temor, eh, El temor paraliza. sí, pero este temor no paraliza, este temor limpia. Dentro de nosotros hay un alma animal que te llena a la persona de orgullo, de entendimiento que tú eres el centro de todo y que todo parte contigo y acaba contigo. Y si tú alguien te molesta, puedes botarlo porque tú eres el centro de todo y no te deja ver nada más. Cuando tú llegas a este temor verdadero, que te limpia por dentro, te muestra que tú eres un envase, el envase no es tuyo, el contenido no es tuyo. Y todo esto es un regalo que viene de Dios. Y ahora yo puedo empezar a ver a Dios como el centro y ver su grandeza y sentir un amor tremendo y agradecimiento tremendo por Él. Primero yo tengo que vaciar todo esto que me pone en el centro, que yo soy como el Dios. Increíble. Pero yo soy el centro de todo está alrededor de mí. Si tú me causas algo bueno y me da honor y me agradas, yo te quiero. Si tú me molestas, te puedo echar. Como escuché de una persona que quiero mucho, una señora, que el esposo le dijo, ándate, ándate de la casa. Sí, porque parece que ya no le sirve. No le está dando el placer que él quería. Entonces ya no vale nada, puede echarla a la casa. Pero si tú tienes humildad verdadera que viene con el reconocimiento que tú no eres el centro, tú eres nada, nada muy importante porque Dios te creó y te crea algo muy importante, pero tú en sí no vales más que el otro y no eres más importante que el otro. Y eres un regalo que Dios te dio y agradece a Dios que es todo lo que tienes que hacer. Yo puedo sacar esta mente, este entendimiento de mí como un centro y ahora puedo empezar a mirar a Dios. Y si veo a Dios con su grandeza increíble, con lo bueno que es con nosotros, con lo infinito bondad que tiene con nosotros, voy a poder despertar amor a Él de verdad. Entonces, se necesitan las dos cosas. Más o menos así es como yo lo veo. Eh, muy bien, vamos a seguir, va a explicar el Ramjal más sobre esto. Entonces dice así. Ukvar matzanu shamalachim Ukvar matzanu shamalachim agdolim berramim. חרדים ברועשים תמיד
Mimnei Yeut Hashem. Y encontramos que los grandes ángeles los ángeles mismos tienen un temor tremendo y tiemblan frente a la grandeza de Dios. Hasta que dijeron los, los sabios de bendita memoria, en una metáfora con su sabiduría, en el Talmud de Hagigá, Nar Dinur Miehan Yotze, el mar de fuego, es una metáfora, pero dice, hay un mar de fuego en el cielo. ¿De dónde sale este mar como de lava? Así. ¿De dónde sale? Misiatan Shel Hayot, de la transpiración de los ángeles. O sea, querían dar una metáfora de qué sienten los ángeles frente a esa grandeza divina, que ellos están totalmente dependientes de Dios. Como un segundo pueden desaparecer. Por el temor tremendo que nace de conocer un poco más que nosotros, y por eso los ángeles no tienen libre albedrío, porque ellos están mucho más conscientes de la verdad divina. No tienen posibilidad de hacer algo en contra de Dios. Pen Yadru Dabar Katam Minakavod Bagdushar Raúl Lefanav. Porque ellos no logran, tienen temor de no lograr actuar con el honor y la grandeza que Dios se merece. Para nosotros una cosa que no entendemos, pero así dijeron, una metáfora que dijeron los sabios en el Talmud para poder darnos una idea de que los ángeles también perciben esta grandeza y ellos están totalmente anulados frente a ella. Ubehol Shah Sheniglet Ashkina Aleise Makom Shiye, y en cada momento, en cada tiempo, que la presencia divina, la Shekhinah, se posaba en algún lugar, y Yerrat Berash Berogues, había temblor y temor, como pasó en el monte Sinai, que el pueblo cuando vieron esta grandeza que se revela frente a ellos, eran profetas en ese momento, todos le pidieron a Moshe, escucha tú, nos vamos a morir, todo temblaba, se escuchaba el shofar, se escuchaba, había fuego. Uma Shabarakatu, Shalom, Ra. Shalom Kalman, Shalom Alejem, bienvenido. Y como está escrito en Shoftim, en los jueces, Eres Rasha Gam Shamay Natfu Mimnei Hashem, la tierra tembló y los cielos, como Natfu Mimnei, cayó lluvia y todo esto por la presencia divina que estaba en ese lugar. Bomer, en Isaías dice, Lu karata Shamaim Yarata, mi paneja Harim Nazalu. Dice Isaías 63, creo, que Dios como que rompe el cielo, todo eso lo creó Él, rompe el cielo cuando tú bajaste y por tu presencia temblaron los montes o escurrió líquido, no sé bien cómo traducirlo. Más aún el hombre, si los ángeles tienen este temor tremendo, que son tan perfectos y hacen la voluntad divina con tanta perfección, de que tienen temor. Los hombres deberían tener temor, si no son capaces de cumplir como se debe. Beyadam Shelifnei Hashem Momdim Tamid. Cuando el hombre sepa esta verdad, que frente a Dios él está todo el tiempo. Benaquel Lasot ese davar sheno defirromemut que bodoit barach shemo. Y la persona es mucho más fácil para él hacer algo que no es adecuado frente a la grandeza divina. A veces una persona puede ver un niño con problemas de entendimiento, ¿cómo se llama? Todo tipo de problemas de autista o algo así, que ellos viven en su mundo. Si nosotros podemos comparar nuestro entendimiento con la de Dios,
no eres mucho mejor tú al lado de él. Como tú dices, pobre niño, está totalmente viviendo su mundo desubicado de la realidad. Tú no eres mucho más, tu entendimiento al lado de Dios es mucho más grave que eso. Guma Shamar Elifaz leyó bien lo que dijo Elifaz a Job, Maenosh que Vejizdak Yelutisha. Maenosh, ¿quién es el hombre que tenga posibilidades de discutir frente a Dios, como Job quería discutir con Dios? Que tenga la razón. En Bekedushav lo yamim, Beshamaim lo Sajubenab. Ni los santos ni los ángeles pueden completar el deseo divino en forma perfecta, porque todos nosotros somos criaturas, somos creaciones de Dios. No tenemos esa perfección infinita que tiene Dios. Aún los ángeles no hacen lo que tienen que hacer aún. Vomer, yamim, Dios tiene que alumbrar a los ángeles, tiene que darles sabiduría porque ellos no son capaces de hacer realmente la voluntad divina. Cuando uno se pone a pensar en el cuerpo, ¿cómo tú puedes tratar de cada tema en el cuerpo como de tus órganos? Que había antes médicos para todo. El médico era general, entendía de todo. Hoy día tiene que haber un médico y estudian para el ojo, otro para la piel, otro para el corazón, otro para los huesos, otro para el oído. ¿Cuántas cosas? Porque es tanta la sabiduría que es imposible captar, imposible uno solo y todo lo que queda por entender todavía. Eso te muestra que el que hizo todo esto es una percepción infinita. Entonces, vemos en la realidad nuestra un poco de esto que Dios nos dio para poder entender un poco su grandeza. Entonces tú dices, nosotros cuánto más que tenemos que tener cuidado y temor frente a no faltar al respeto a Dios, no honrarlo como se debe. Av Shohnei Bate Homer, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si Dios no confía en los ángeles, ¿qué vamos a hacer nosotros? Kine Alken Tzarich Badai Sheechrat Tamid Beirash Kol Adam. Y por esto el hombre debe tener temor verdadero sobre esto. Uke mamar Eliú, como dijo Eliú también allá en Job, Hable Sod Yechrat Livi Veitar Mimkomo. Sobre este tema teme mi corazón y como que está saltando de un lugar a otro por el temor verdadero que sentía. Shimu llamó a Berrogues Colo. Zoti Aira Mitir. Y este es el temor verdadero. Sheraúl Leish Hasid, que tiene que tener un hombre que llegó al nivel de la Hasidut. Shetidie al Panav Tamid Belota Surmimeno. Que esté frente a su cara, frente a él en todo el tiempo, en cada momento. Este temor verdadero. Y seguro que este temor no te paraliza y no te anula. O sea, te da el sentimiento verdadero de humildad. Como Moshe Rabbeinu, que era el rey de todo, el hombre más grande de todo el mundo y activo, y era el rey y hacía y manejaba todo un pueblo. Y él estaba en este nivel seguro. Y eso, pero tenía este entendimiento tan claro de que tú al lado de Dios eres solo una criatura, que dependes de él por completo. Tal vez es difícil para entender porque son niveles muy, muy altos estos. Ya estamos al final del libro, en verdad. Pero bueno conocerlo. Algún día tal vez nos podemos acercar acá. Hasta acá la primera parte. Ahora dice así. Ah, Helkei Aira Zot Shnaim. Y este temor se divide en dos. Vamos a ver de qué se trata. Aehatu Beoveo Beatit. El primero es en el presente y futuro. O sea, ahora y lo que viene para adelante. Vasheni Ba'avar. Y también este temor se tiene que ver con el pasado. Vamos a ver cómo lo explica. Ba'oveu she'ya adam yere bedoek al ma she'u ose. Este hombre
Es tan maravilloso lo que Dios nos dio. Cuando tú estás estudiando las leyes de Shabbat, hay 39 trabajos prohibidos en Shabbat. Y cada uno de los trabajos tiene muchos derivados y cercos. Y al final, en Shabbat, uno, como dijo un soldado, llegó una vez un soldado a la casa y los padres habían viajado y el soldado dijo, mira, son las 4 de la tarde, Shabbat empieza a las 6, voy a dormir una hora y voy a bañarme y me voy a preparar para Shabbat. Pero estaba tan cansado que se durmió a las 4 y despertó, creo que como a las 7 del otro día. Dijo, qué raro, ya entró Shabbat. Y después se dio cuenta que había dormido 27 horas. Dijo, wow, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hice? Perdí todo el Shabbat. Y llamó al Rab para preguntarle, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dijo, no, primera vez que una persona cumple el Shabbat de forma tan perfecta. Porque si tú estás despierto, es casi imposible no hacer un error. Entonces, ¿cómo se llama? Dormiste con la cabot. Seguro que cumpliste el Shabbat muy bien. Entonces, como dice el, el soldado ahí. Entonces, ¿por qué? Pero tú puedes decir, oye, pero ¿por qué tantas leyes en Shabbat? Tanto que hay que no hacer, no hacer, no hacer, y cada una se ramifica mucho y todavía vienen después los cercos de los sabios. Más leyes. Pero esto es una maravilla, porque te dice que tú puedes tener un control tremendo de tus acciones. Si tu yetzer hará, tu alma animal, quiere correr en todas direcciones, tú tienes que estar frenando, te molesta todo el tiempo frenando. Pero si tú entiendes que tú tienes que dirigir esta alma natural y tú decidir lo que se hace, yo quiero hacer esto, no. Yo tengo la capacidad de tener un control sobre mí tremendo y tengo que desarrollarlo. Ese es el Shabbat, que yo actúo con conciencia todo el tiempo y tengo dominio de mi naturaleza. Y acá también, que tengo que estar todo el tiempo con este pensamiento, sí, es un nivel espiritual tremendo, pero yo cuando veo estos niveles digo, wow, el hombre hasta dónde puede llegar, cuánta maravilla Dios le dio a este hombre que puede llegar a niveles tan altos, es maravilloso. Dios, la principal creación de este mundo, todo se creó. Ustedes saben que todos los ángeles, todos los animales, todo esto se creó para nosotros, porque tú eres el único ser que tiene la capacidad de dominarse, de no actuar en forma automática como un robot. Y para eso son las leyes, te desarrollan esta capacidad y te apegan a Dios. Entonces, uno puede sentir que son niveles difíciles de alcanzar, pero no, son niveles maravillosos de control de una persona. Hasta dónde puede dominar y actuar y llegar a niveles tan altos. Entonces, eso es algo realmente especial. Entonces dice, este tipo de temor se divide en dos partes. La primera en el presente y futuro y la segunda en el pasado. Vamos a ver. Entonces dice así. Baove usheye Adam yare bedoek al mashu ose. La primera es que el hombre tiene que estar atento y concentrado y pendiente de los actos que está haciendo, pensar antes de hacerlo, actuar con sabiduría, que es muy difícil. Como nosotros sabemos, hay leyes de la Shonara, por ejemplo. El hombre abre la boca y después, ¿cómo se llama? Después se da cuenta cuántas cosas negativas habló. El tener la capacidad de pensar y dirigir tus palabras con sabiduría es una cosa maravillosa, pero es difícil. Y este hombre entonces se cuida de que en el futuro que está delante de él, en su pensamiento, en sus palabras y en sus acciones, no peca nada, cero. ¿Y por qué? Porque él está atento a esto. Nosotros generalmente nos distraemos con tanta facilidad. Entonces, nosotros pecamos y después tenemos que pedir perdón a Dios. Él está atento, consciente. Tiene control de sí mismo, algo increíble.
Entonces él está pendiente, él no se confía en sí mismo, él sabe que puede haber un problema y se cuida. ודואג על מה שהוא עושה, o al más שהולך לעשות, y él está pendiente de lo que está haciendo en este momento, y en lo que tiene que hacer un poco más adelante, en el futuro. פן יהיה בו דבר, או פן ייכנס בו איזה דבר, אשר לא לפי כבודו יתברך, que no vaya a hacer algo que está prohibido, o que no es según el honor de Dios. Acuérdense que el Hasid no solo que ya no hace pecado, un pecado para él es no actuar en forma correcta y dar el honor que se corresponde a Dios. Eso ya es para él un pecado, como vimos en Moshe Rabbeinu, o como Moshe Iskarti le mala. Eso es lo que él está sobre el futuro, cómo él actúa en el futuro, o en el presente. Ve'avar, y en el pasado. Ushe y Adán Joshev Tamid, al Mashe Kvarasa, el hombre está consciente y pensando también en lo que ya hizo. Veirá Beidak Pen Yetza Mitajat Yadav Eisejet Beloy Sheata. Y está con temor de que no vaya a ser que él hizo algún tipo de cosa prohibida sin darse cuenta. Y esto es como el Rab grande Baba Ben Buta, que hacía él. Él sacrificaba un sacrificio todo el tiempo por si acaso, no vaya a ser que sin darnos cuenta hizo un pecado. O Job, Ahar Mishte Banav, está escrito en Job, que después de que sus hijos hacían unas comidas, él hacía sacrificio por su hijo, que no vaya a ser que ellos hicieron un error y pecaron cuando estaban haciendo esto. Ambrus y Cronal y Braja, dijeron los sabios de bendita memoria. Miren lo que dice acá, qué precioso, increíble. Ambrus y Cronal y Braja, al Moshe ve Aarón. Ustedes conocen la canción Inematobumanaim Shevetahim Gam Yahad, todos lo conocen. Inematobumanaim Shevetahim Gam Yahad. Qué lindo y qué agradable cuando los hermanos están sentados juntos. Es un versículo de los Salmos. ¿Ustedes saben de qué se trata eso? ¿A quién está hablando? De qué bueno y qué agradable cuando los hermanos están sentados juntos. ¿De quién están hablando? Miren lo que dice acá. Beambrus y Joal Ibrahal, Moshe y Aarón. Y dijeron los sabios de bendita memoria sobre Moshe y Aarón, a Cohen, su hermano. Venían Shemen Amishcha, sobre el aceite que tenía que ser ungido el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, que era Aarón, que Moshe lo ungió. Sharei Nemarbo, porque está escrito en la Torá, al Basar Adam lo Isach. Este aceite no puede ser ungido una persona normal. Ularon Nistabá Sheimshachenu, y Dios le ordenó a Moshe que lo unja con le tiene que ungir, derramar este aceite. Vayumi Tiarim, Shema Malubo Beisetzat, y tenían temor los dos, que no haya ser, que no hicieron el acto en forma perfecta como Dios quiere. Nagushe lo que mitzvah. Y así dijeron en el Talmud de Orayot. Valdavar Zed Daak Moshe Beamar. Sobre esto tenía temor Moshe y dijo: Shema Maalti Beshema Namishcha. Tal vez no puse la intención correcta cuando le derramé a Aarón el aceite. Salió una voz del cielo y dijo: que Shemen Atov al Rosh Yoret al Sakan a Aarón. ¿Qué tal, Germón? Salió una voz del cielo y dijo: no, como el rocío en el Germón, que es un cerro muy alto de nieve, no tiene impureza. Tu acción fue perfecta y no tuvo impureza, como lo derramaste. Pero todavía tenía Aarón problema y tenía él temor ahora. Cuando Moshe derramó el aceite sobre él, tal vez yo hice una prohibición en mi intención. Salió una voz del cielo y le dijo: Ine, también tú hiciste todo perfecto. Y sobre esto está escrito: Ine matovu manaim shevet ahingam yahad. Qué maravilla y qué placer cuando los hermanos están sentados juntos.
Cada uno tenía temor de hacer la acción en forma perfecta. Tal vez, dice Moshe Rabbeinu, tal vez yo no lo hice con toda la perfección que Dios necesitaba. Aarón dijo, tal vez no puse la intención perfecta cuando se estaba derramando este aceite para ungirme como Cohen Gadol. Sale una voz del cielo y dijo, qué maravilla y qué placer los dos hermanos sentados juntos. Está hablando de ello, de este temor natural que tenían los dos grandes del pueblo de Israel, los dos tzadikim más grandes, que tal vez nosotros, cuando hacemos una acción, ni nos preguntamos, estamos seguros que la estamos haciendo perfecto, con todos los detalles, pero una persona que sabe. Ustedes saben que las leyes de Corbanot son súper estrictas y difíciles. Si tú haces un corbán, cuando el Cohen está haciendo el corbán, el sacrificio, tiene que tener intención de hacer ese sacrificio y que se tiene que comer en el día adecuado. Si él dijo, este corbán es otro, pensó en otro corbán, el corbán no sirve. O si pensó que se tiene que comer en 2 días y se comía solo en un día, se echó a perder. La intención es tan delicado esto que su intención ya puede echar a perder todo. Entonces, ¿cómo se llama? Acá tenía Moshe y Aarón tenían temor que tal vez no están haciendo esto con toda la santidad que tiene que hacerse. Diga por favor, señor Ángel. Sí, como una pregunta. Entonces, si los rezos de hoy en día, ¿no? Shaharim y Minha, que tipificaban como que los Corban de aquellos tiempos, ¿no? De cuando el Bet Hamidash. Entonces, si lo hacemos con la intención incorrecta, entonces aplicaría igual que el Corban, es decir, no sirve entonces ya el rezo. ¿Sería así, igual? Es una pregunta. No lo hicieron tan estricto. No es un corbán verdadero. Es como en recuerdo de los corbanot. El corbán viene de la palabra karov, te acerca, acercarse. El corbán te acerca a Dios. La tefilá te acerca a Dios, te apega a Dios. Entonces, en eso tiene parecido. Pero también, si fuera así, una persona que hace un corbán que no es un cohen, está impuro. El corbán no funciona. Y nosotros somos todos, no todos somos cohanim. No, entonces, tiene un parecido con la tefila. Pero además que hay otras explicaciones. Abraham hizo la tefilá de Shacharit, Isaac de Minja y Jacob de Arvit, de la noche. Entonces, tiene un cierto parecido que nos recuerda la función del corbán sobre nosotros, entonces, pero no es igual. Pero hay detalles. Por ejemplo, si usted en la tefilá, los 3 primeras brajot, bendiciones de la tefilá, tiene que poner intención. Y si no puso en ella, la tefilá no funcionó. Entonces, hay cosas que son parecidas y hay cosas que no fueron tan estrictas. Acuérdense que es una ley de los sabios acá, no es el Corban. Señora Esther, ¿quiere preguntar algo? Sí, Rap. Bueno, en el contexto de lo que usted está explicando, ellos se acercaban, bueno, nuestros primeros padres se acercaban, todos ellos a ofrecer sacrificio como expiación de todo lo que ellos estaban haciendo, y esa era la manera como ellos se acercaban a Kadosh Baruj Hu. De diferentes maneras hacían su sacrificio, presentaban su corbán, después de- con el paso de los años y los años y los años. ¿Y cuál es la pregunta? Esa porra. No entendí la pregunta, ¿me la puede repetir? Sí, que ellos, o sea, nuestros primeros padres y todos, bueno, todos los hombres que conocemos en la Torá, en el Tanaj, habla de que ellos se acercaban a Kadosh Baruj Hu y hacían sacrificios, presentaban sus korbanot Ajá. a, a él para acercarse. Entonces también la tefilá es una forma también de acercarse a Shen, como también los rezos. Mejor. Tiene razón. Pero los korbanot, los sacrificios, no eran solo por pecado. Era también como yo doy algo de mi parte a Dios.
Yo quiero hacerle un presente como Cain y Abel. El corbán no es solo un... Hay corbanot, sacrificios que vienen cuando uno peca, pero hay otros sacrificios, por ejemplo, que dicen los sabios que por el trabajo del templo, de los sacrificios, se mantiene el cielo y la tierra. Los sacrificios que se hacían. Y eso, una de esas cosas tiene hoy día el papel de la tefilá de nosotros. El servicio personal de entregar a Dios en forma permanente, que había un sacrificio, generalmente los sacrificios no se hacían en Shabbat, pero hay un sacrificio general que se hacía todos los días del año, aún en Shabbat, aún en la mañana y en la tarde, los Tmidim. Y esos son la tefilá. Entonces, no todos los corbanos son sino para tratar de dar, ¿qué le puedo dar a Dios si todo es de Él? Pero esto que Él me permitió tener este animal y yo lo doy, se lo doy después a un Cohen generalmente. Entonces, es algo que yo doy de mi parte, que Él me dio y yo se lo devuelvo en señal de agradecimiento y de entendimiento que todo es de Él. Algo así. Rap, otra cosa que quiero Sí, preguntarle a usted. Entonces, tener un corazón recto, puro, limpio, delante de Akadosh Baruj Hu, eso también hace parte de de lo que nosotros queremos darle a él, como para que él vea que nosotros estamos realmente, eh, nos hacemos llamar hijos de él verdaderamente. Porque yo le voy a decir algo, Rap. Para yo llamarme hija de Akadosh Baruj Hu, si yo digo yo soy hija del Eterno, ¿cómo me identifico yo si no guardo los mandamientos? Si no tengo un corazón limpio, recto y puro delante de Él, si no hago la voluntad de Él, que es amar a mi prójimo y no despreciarlo, no hacerle daño al prójimo, hablando mal de Él por las espaldas, diciendo que, oh, no, no se puede hacer la shonará, pero hacen igual la shonará a conciencia y sabe que lo están haciendo. Entonces, también haciendo con el corazón, guardando la rectitud, como David Amelech, que era un hombre recto, que era un hombre íntegro delante de los ojos de Akadosh Baruj Hu, y que agradaba a Dios. Entonces, igual eso quiere decir también que si tenemos nuestro corazón, guardamos nuestro corazón de todo lo malo en esta tierra, también podremos hacer korbanot en el servicio a Kadosh Baruj Hu. Eso es como el corbán, ese es el corbán, el que usted puede estar purificándose y limpiándose, ese es el corbán. Y el problema grande es que nosotros tenemos que saber que una persona que hace un pecado, por ejemplo, hablar mal de otro, él realmente no quiere hacerlo. Mucha gente que es religiosa verdadera y que realmente quiere purificar su corazón, muchas veces no está consciente de este pecado. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, yo no quiero tener más tentaciones en mi vida. Yo ya llegué al entendimiento que hay Dios y no quiero tentaciones. ¿Sabes lo que va a pasar conmigo en un minuto más? Estoy lleno de tentaciones. Yo no quiero hablar mal de otra persona, yo ya entendí la verdad. ¿Sabes qué va a pasar conmigo en un minuto más? Voy a estar hablando mal de una persona. Y es muy posible que no esté consciente. ¿Por qué? Porque tengo en mi interior, no que soy un mentiroso, no soy que soy una persona falsa que engaña. Tengo dentro de mi alma otra alma, que ella está hecha para probarte. Y tú puedes decidir lo que tú quieras decidir y en un minuto más vas a estar haciendo o deseando hacer lo contrario. Y el trabajo mío en este mundo, primero que nada es tomar conciencia, porque como dice el Magid Miduvna, algo precioso, yo veo a toda la gente por delante y por detrás. A mí mismo casi no soy capaz de mirarme, me tengo que inclinar, ver un poco de mi parte delantera, de mi parte trasera no veo nada. Y yo tengo que aprender y estudiar cómo estar observándome a mí mismo y es muy difícil. De repente tú escuchas a una persona que dice, ¿hasta cuándo gritan en esta casa? Y él está gritando.
¿Hasta cuándo se ríen de los demás y él se burla de los demás? El hombre tiene que aprender primero que nada, a entender que dentro de mí hay algo que yo no soy capaz de dirigir y que va y me tira todo tipo de deseos que son en contra de la voluntad de Dios. Y si no estoy atento, los voy a hacer. Tengo un deseo de hablar y empezar, uy, ¿qué dije? Hace una ra. Y después me doy cuenta. Entonces, no hay que pensar. ¿Es subconsciente? Perdón, ¿es subconsciente? ¿Ah? ¿Subconsciente? Es como el subconsciente que tú tienes que llevarlo a descubrirlo y a estar consciente de este subconsciente, si se puede decir así. Tu subconsciente se va haciendo más consciente a veces y tú te vas dando cuenta de cosas que antes no percibías. Antes sentía una sensación y no sabía que era envidia o orgullo, ahora me doy cuenta. Entonces, no es que la gente es falsa, en verdad. Hay gente falsa que miente y hace cualquier cosa y no le importa nada y no está frente, no piensa nada en Dios, ¿no? Pero tenemos que saber que también mucha gente que sí quiere cumplir no está consciente de lo que está haciendo y tiene un impulso natural que lo lleva a hacer estos errores. Y lo que tengo que hacer, entonces ¿qué? Entonces dejo todo libre y no tengo que preocuparme porque algo dentro de... No, yo tengo la obligación de descubrir esto, darme cuenta y aprender a frenarlo. Y es un trabajo difícil. Entonces, no es que una persona es mentirosa. David Amelech, que era el rey de Israel, y el Hasid más grande, y pecó con una cosa tan terrible, él no se dio cuenta. Porque la ley ella estaba divorciada, está todo arreglado. Pero el Hilul Hashem que hizo le costó que Dios le dijo, no va a parar la muerte de tu casa. Y él no fue una persona que la gente de afuera habló, oh, él lo hizo con querer. Él tenía que haber tenido más conciencia en este detalle y fue muy difícil. Entonces, eso es muy importante. Lo que usted dijo fue como que una persona es falsa, no es falsa. Entonces, no tiene culpa si no es falsa, tiene culpa. ¿Por qué? Porque él tiene la obligación de aprender a conocerse y aprender a dominarse. Yo creo en Dios y no quiero enojarme de nada porque todo viene para mí para bien. Y de repente salto con un grito de enojo. ¿Por qué tú eres falso? ¿Tú eres mentiroso? No, 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 no. Tengo algo en mi interior que me domina y que tengo que conocerlo, y que tengo que aprender a manejarlo y a dominarlo. Pero es un trabajo duro, difícil. Entonces, así hay que ver a la gente. Nadie está tratando de engañar. Y en verdad, ¿sabes lo que dice? ¿De dónde viene la palabra tefilá? De plilá creo. Tefilá es plilá, es juzgarse. Cuando uno está de verdad, siente que está haciendo una tefilá frente a Dios, la tefilá lo ayuda a autojuzgarme. Yo, ¿cómo voy a estar hablando falso frente a Dios? O con estos impulsos que me dominan, yo tengo que hacer el esfuerzo grande para purificarme. Yo voy a estar frente a Él y voy a estar hablando, puedo engañar a Dios. Pero no es que yo quiero engañar o yo quiero ser una persona falsa. Tengo dentro de mi interior un alma que me impulsa a eso y yo voy a tener que aprender a dominarlo. ¿Me entiendes? Eso es muy importante conocer. Y así nosotros podemos hacer algo maravilloso también. ¿Cómo puedo yo, cuando veo a una persona que está comportándose mal, no juzgarla? Porque también tengo que no hablar mal de él. Entonces, dicen los sabios, no juzgue a otra persona hasta que llegue al lugar de él. Y como nadie puede llegar al lugar del otro, deja de juzgar. Si una persona peligrosa o algo así, de verdad, aléjate. Pero si una persona que tiene mucho orgullo, por ejemplo, yo no lo soporto. Escucha, si tú hubieras nacido con esa alma de él, usted estuviera en el lugar de él, tú estarías tal vez en la cárcel ya. Así que no lo juzgue a él. Entonces, eso es muy importante entender. Que primero el otro no está consciente de lo que hace, no se da cuenta. Y segundo, no está consciente tal vez que tiene este impulso interno que lo trata de alejar. Y va a tomar tiempo, bastante tiempo que se conozca a sí mismo. Y después de que se conoce a sí mismo, un rab me dijo una vez, hay gente que estudia Mesilat Yesharim y
le da un dolor terrible. ¿Por qué? Porque como él pensaba que ya se conocía y que era una persona bondadosa, sin envidia, sin orgullo, y de repente cuando empieza a estudiar Mesilat Yesharim, se empieza a conocer, se da cuenta de todos los defectos que tiene y casi se vuelve loco. Dijo, ¿para qué voy con lo terrible que soy yo? Entonces, primero que nada tengo que aprender a conocer. Y después recién tengo que empezar a aprender cómo dominar todo esto. Y es un trabajo difícil, difícil. Mucha gente en este mundo vive todo el tiempo con su alma animal, sin conocer su alma divina y bajo el dominio del alma animal. Y así viven y así sufren también. Y no están conscientes de esto. No sienten que algo lo está dominando. No sienten que están haciendo algo malo. Entonces, trabajo tremendo en Mesilat Yesharim, abrirnos los ojos a la realidad verdadera. No caer en depresión por todos los defectos que tienes, porque tienes que saber que Dios te los puso. No es culpa tuya. ¿Y para qué me los puso? Si todos estos defectos, ¿para qué me los puso? Para que tú hagas un trabajo ahora y los mejores. Y ese es un trabajo tremendamente importante. Y cuando tú lo haces, tú te elevas y elevas al mundo contigo. Entonces es difícil. Y por eso no hay que jugar mucho a lo otro, porque todos lo tenemos. Y no están conscientes. Y el Mesilat Yesharim nos ayuda a abrir los ojos, a descubrir esta verdad, a darnos cuenta que algo nos está dominando. Y tenemos que, el camino verdadero es este, pero yo fluyo en este. Sí, porque tú estás bajo el dominio tuyo externo. Y yo tengo que aprender a manejar. Ese es el secreto tremendo. Ken, diga por favor. Sí, Rabino, entonces, otra ¿Sabe duda qué? ahí. Un minuto. Oye, espero que se haya grabado esto. Paremos 5 minutos y seguimos. Espero que la grabación quede al final. Call to. 5 minutos Listo. más. Shalom, shalom. Recording is on. Ya. Muy bien. Entonces seguimos. Dice así. באברהם אחרי שיצא לעזור לבן אחיו לוט, ששב אותו, Abraham, cuando los reyes, había los 4 reyes contra los 5 reyes que cuentan en Génesis, en Bereshit, con Abraham vino que tomaron Sodoma y Gomorra, hicieron guerra contra ellos y tomaron a Lot prisionero, y Abraham los fue a ayudar, los fue a combatir para sacarlo de ahí. Allá mitfajet bomer, Shema los ajuma asai legambre. Él tuvo temor, que tal vez en la guerra tuvo que pelear contra otro, y tal vez mató, Dios no lo quiera, que era guerra, terrible. Uma shepirshu sigrali braja a la pasuk al tira Abraham. Y Dios le dice, no tema Abraham. Rabbi Levi Amar, le ficha ya Abraham mitpajet bomer ben כל האוכלוסין שהרגתי, שמא היה ביניהם צדיק, o ירא שמיים אחד. Tal vez en la guerra tuve que defender y venían contra mí, tuve que matar también, dijo Abraham Avinu al enemigo. Tal vez había gente que era gente justa y buena. Le fijaj nemarlo al tirabla, y Dios le dice que no temas. Gambru betana de Beliao, dijeron en el Tana de Beliao, al tira Abraham, en ombrim al tira, el alemishi shu yere shamayim lamito. Tana de Beliao, en la sala de estudio de Eliyahu Naví, explica este versículo y dice, cada vez que aparece en la Torah al tira, no temas, están hablando de este temor verdadero, de una persona que es temerosa verdadera de Dios. Veizot airat amiti shambru alea. Y esto es lo que dijeron en el Talmud sobre este temor verdadero. Dios no tiene en este mundo, el tesoro de Dios en este mundo es
el temor a Dios. ¿Y cuál es el temor a Dios? El que estamos hablando nosotros. O sea, si tú quieres llegar al máximo que Dios esperaba de ti cuando te creó, ¿para qué Dios creó todo este mundo? Que se encuentre en este mundo gente que llegue a este nivel espiritual tan alto. Este es el tesoro de Dios en este mundo. Como el rey tiene sus tesoros, que los guarda, los cuida, que nadie toque eso, ese es el tesoro para Dios en este mundo. Una persona que llegó con su entendimiento a un nivel de control y de sabiduría de la verdad increíble, de dominio de sí mismo tremendo, de entendimiento de la realidad verdadera de este mundo. Es un trabajo tremendo, pero ese es el objetivo de este mundo. Entonces dice así: Sherak le Moshe ayakal la siga mimne rov de bekuto bois barak shmo. Y que era algo fácil solo para Moshe Rabbeinu por su tremendo apego a Dios. Que ajerim badai shahomer monea gadol ulaem, porque para el resto de las personas la materia, el cuerpo, es una cosa, un obstáculo muy grande para la persona para llegar a estos niveles. Omnam kol hasid behasid, Raúl Shishtadel, Asik Memena con Mashayohal. Y cada hasid y hasid debe esforzarse y tratar de alcanzar lo más posible la cercanía más grande con este nivel que estamos hablando. Benemar, y como está escrito en los salmos, y Eru Etashen Kedoshav, teman a Dios los santos. O sea, este nivel de temor es sabiduría. No sé si se acuerdan, en el comienzo de Mesilat Yesharim, en la introducción, dijo, y el temor a Dios es la sabiduría. ¿Qué significa esto? El que quiere sabiduría, el que quiere encontrar la esencia de la verdad, la esencia de todo, es que la persona llegue a desarrollar en su interior este nivel espiritual. Y para eso tienes que llegar desde el principio hasta el final. Y una historia larga. Y ganar conciencia y seguridad y pureza es un trabajo duro. Pero para eso Dios nos creó. Cuando Él creó el mundo, tenía un objetivo. Si no fuera por mi pacto día y noche, las leyes del cielo y la tierra no las hubiera puesto. Cuando Dios creó y hubo diluvio, porque cada uno se fue por donde su corazón lo guiaba y dejaron de hacer lo que Dios quería y el objetivo de esta creación, todo desapareció, quedó una familia, un justo. Para el justo, ¿sabes lo que es justo? Un tzadik, ¿qué es lo que es justo? Una vez escuché una explicación preciosa. ¿Quién es el justo? El que justifica su existencia. Él está cumpliendo el deseo divino para lo que Él creó esto. Tú haces una fábrica y empieza la gente a hacer cualquier cosa. ¿Tú qué vas a hacer? Cierra la fábrica. ¿Qué? Esta era mi idea. No. La idea es que haya gente que sea capaz de dominar llegue a un nivel espiritual tremendo como este. Y ¿sabes lo que dice los sabios? ¿Quién es el justo? El que está justificando su creación. Y tú cuando estás justificando tu creación, ¿sabes qué está pasando? Tú justificas el hecho de que haya creación. O sea, por ti se mantiene este mundo, como por Noé, se mantiene esta creación. Los que se fueron por otro camino, no es el camino que yo quería, no es lo que yo esperé cuando lo creé. Y tú justificas que siga existiendo este mundo. Por ti este mundo sigue existiendo. Entonces esa es una cosa importante, tremenda, de grande. Ahora empezamos al capítulo 25. Café. Hay 26 capítulos. Estamos llegando al final de Mesilat Yesharim. En esta primera vuelta o segunda vuelta. Todavía queda mucho, en verdad. 25. ¿De qué habla este capítulo? ¿Cómo se adquiere el temor? Ahora pudimos entender un poco mejor de qué se trata este temor.
Eh, ¿De qué se trata este temor? Entonces vamos a ver. Ahora vimos de qué se trata este temor. ¿Qué es este temor? Lo explicó el Ramjal. Ahora va a explicarnos cómo adquirirlo. Una cosa es entender la cualidad esta, la midá, y ahora es cómo se adquiere. Ahora nos va a hablar cómo adquirirla y las cosas que nos hacen perderla también. Dice así. Aj derech kniat airazot. ¿Y cómo se adquiere este temor? Aidbonen al shnei nianim amitim. Tú tienes que reflexionar sobre dos cosas verdaderas. Aejat ueyot shchinato itbaraj nimtzet bekol makom shebaolam. La primera es que la presencia divina está en todos lados del mundo. Como nosotros sabemos que en Rosh Hashanah Dios juzga a todo el mundo por lo que pensaste, por lo que sentiste, por lo que hablaste, por lo que hiciste. Todo Dios lo conoce. De nosotros nos conoce por completo en cada segundo, no solo en cada segundo, todo lo que vamos a hacer también en el futuro. Él conoce al hombre por completo y le da la libertad de actuar y de reflexionar y de arrepentirse y de mejorar y de todo. Entonces dice, la primera cosa, ¿se acuerdan cómo se llama Dios? Dios se le nombra, aparte de decir Hashem y todo esto, se le llama Amakom. Dios es llamado también Amakom, el lugar. ¿Por qué se le llama el lugar Amakom? Amakom yenahemothem. Cuando una persona está de duelo, Dios no lo quiere a nadie, le dicen Amakom yenahemothem, el lugar ¿cómo se llama? Nehama. ¿Cómo se dice? Nehama es cuando... Consuelo. ¿Quiere hablar, señora Belkis? ¿Quería preguntar? No, Rabino, solamente estaba opinando Sí, que de lo que usted estaba diciendo, de sí. que también Hashem es Apacón, o sea, el lugar, o sea, que lo Amakom. abarca todo, Ah, no hay nada fuera de él. ¿cómo lo explican ellos a Macom? ¿Cómo lo explican los sabios? En el Tania dice, por ejemplo, yo tengo acá el teléfono, lo tengo en la mesa acá. ¿Cuál es el lugar del teléfono? La mesa. ¿Y por qué se llama el lugar? Porque él sostiene. Entonces dicen los sabios, ¿por qué a Dios se le llama el Macom? Porque él sostiene toda la creación. Porque él creó todo de la nada y él es el que está sosteniendo todo esto. Si él no estuviera, todo se desvanecería. Entonces, si, como una vez dijeron, el Tania dice algo precioso, también dice así, ¿cómo puedo estar seguro que Dios me conoce? Que Dios sabe que estoy entre todos los millones de criaturas que hay ¿cómo sabe que yo estoy acá? ¿Cómo puedo estar seguro que estoy yo acá? Que me conoce, que sabe lo que estoy pensando y hablando. Porque si no te conociera, tú no existirías. ¿Cómo sé que hay electricidad ahora en los cables cuando veo la luz prendida acá? Yo no puedo percibir la electricidad. ¿Cómo sé que hay electricidad y no hay un corte de luz ahora? Porque hay luz. ¿Cómo sé que Dios me conoce? Porque yo existo. Si no me conociera, no estaría acá. Porque Él es el lugar de todo, Él es el que mantiene todo lo que existe es la energía que Él está dando a este objeto, a este vegetal, a este animal, a este mineral. Todo acá existe, viene de Él. Entonces dice, primera cosa que tú tienes que reflexionar y entender bien y convencerte por el estudio de la Torah, por la realidad que nosotros vivimos, por la experiencia nuestra, que su presencia divina, bendita, está en todos lugares, Bekol Makom Baolam, en el mundo. No que Dios está en el mundo, esa es una cosa muy importante que tenemos que saber. No que Dios está en el mundo está dentro de Dios. ¿Dios está acá con nosotros? No, nosotros estamos dentro de Él es el que mantiene todo.
Besheu Idbaraj, Mashgiach al Kol Davar Katan. Katan, que vagador. Y Dios, Él maneja todas las cosas y dirige y maneja todas las cosas en este mundo, por más pequeñas que sean, como más grandes que sean. Tú puedes imaginarte millones de millones de millones de millones de electrones que forman una célula, pero si no fuera dirigida en forma especial, ¿cómo esta célula crea con todo su organelo? Cada uno tiene un papel especial. Así al azar, millones de millones de millones de millones que hay acá formaron estos organelos, el núcleo con el ADN y con todo esto, y después esto se divide y se forman corazones, riñones, pulmones y todo trabaja en conjunto, y así al azar, millones de millones se juntaron y se repiten y se multiplican. Entonces tú ves que aquí hay detrás de todo esto alguien que está manejando esto exacto como tiene que ser. Que él dirige toda cosa pequeña que es pequeña, como grande, como el universo y como todo nuestro planeta. Catón Vegadol, increíble que la Tierra viaja y está dando vuelta alrededor del Sol y está, cuando se aleja, está en los límites que si se alejara un poco más, nos congelaríamos. Si se acercara un poco más, nos quemaríamos. Justo que nos permite vivir. Este sol, la energía del sol exacto para poder dar calor y energía a las plantas. Las plantas exactas para recibir y hacer la fotosíntesis y todo esto. Todo hecho perfecto. Entonces tú ves como realmente hay un dominio y hay alguien que está dirigiendo todo en forma con una maravilla de sabiduría infinita. Entonces, primero entonces, ¿qué dice acá? La primera cosa, que Dios está en todos lugares y Él observa todo, tanto pequeño como grande. En Nistan Minegetenav, no hay algo que está oculto a su ojo. Lo mimnei godela no sé, o pejituto, no porque sea muy grande o muy chico. El davar gadol va davar akatan, anikle vanechbat, y tanto lo grande como lo pequeño, lo valioso como lo sin valor, urroe, bumevim, bliefresh. Él conoce todo sin ninguna diferencia. Umma Shamara Katuv, Melocolar esquivodo, y eso es lo que está escrito en Isaías, llena su presencia a toda la tierra. Gomer, Aloeta Shama en Betar, anímale, o como está escrito en en Jeremías 23, el cielo y la tierra yo lleno. Hay una cosa pero yo dije que Él no está dentro, sino Él mantiene todo esto. Él es el lugar de todo esto. Pero hay algo que es maravilloso que dicen los sabios, que la revelación divina, hay dos nombres de Dios, que son expresiones de Dios. No es Dios, es expresiones de Dios. Una que se llama rodea a todo el mundo, que es el nombre de Yud-Kei Vav-Kei Hashem, es uno de los nombres de Dios que son tipos de expresiones de Dios. Y hay uno que se llama Elohim. Hay una revelación divina que es tan grande que rodea la creación. Y hay una que entra dentro de la creación. La Shekhinah, que nosotros hablamos que como cuando en el templo se veía la nube, que es algo material, pero eso mostraba la presencia divina que está acá en este momento. Es como una revelación física para mostrarnos o cuando Moshe Rabbeinu se ponía la nube sobre él, o iba con ellos en el desierto, y en la noche se volvió una ¿cómo se llama? Una fuego en vez de nube, una columna de fuego. No es Dios fuego o nube, es una expresión de que Dios nos está mostrando acá con algo físico, que Él está acá con nosotros. Entonces la Shekhinah es la presencia divina que entra al mundo, que está con nosotros, que habla con nosotros, con el profeta, que está en el templo, que hay los milagros del templo,
que Dios cuando tenía que combatir, y cómo se llama, con las 10 plagas, las trajo él y hablaba con Moshe Rabbeinu en el desierto, en Egipto. Entonces, lo que dice acá es que hay esta presencia que está dentro del mundo también, es una revelación divina que se llama la Shechina, y que él llena el mundo. Vomer, lo que está descrito en los salmos, que Hashem Elokeinu amagvil Hashevet, amashpil lirot bashamayim be'aretz. Y él baja para ver lo que hay en el cielo y en la tierra. Él está por encima de todo, él creó el cielo y la tierra. Vomer, y está escrito también allá en Salmo, Ki Ram Hashem beshafal ire begaboa mimerjet yedah, bekevan shitbarer lo shebekol makom shu omet livnei shechinato yitbaraj. Y cuando tú entiendes esta verdad y te convences de esta verdad, porque tú ves que la presencia divina y la maravilla de toda la creación, cuando los grandes científicos se meten a estudiar el átomo y las moléculas se vuelven locos de la genialidad que hay allá, tú dices, esto no es, alguien está manejando acá también. Y cuando ves la estrella y los movimientos y el planeta y todas las cosas grandísimas, que hay una sabiduría detrás también ahí. Entonces tú ves que la mano de Dios está en todos lados, en lo más pequeño de lo más pequeño y en lo más grande de lo más grande. Entonces tú te convences de toda esta verdad realmente. Aparte de la Torah que te cuenta todo esto que te cuenta. Haz me elea tavo bo airaba pajad penica sheve masar. Y así tú vas viendo y tú te vas convenciendo. Y cuando, como dije una vez, conté, y la ha pasado, yo he escuchado muchas historias de este tipo. Como una vez estaba esperando un autobús, fui a visitar a una pariente nuestra, una tía de mi señora, en un hogar de ancianos. Y ella estuvo en el holocausto y le hicieron una cosa a ella y ella no pudo tener bebé y su esposa y quedó viuda joven. Y ella vivía con los padres de mi señora y hasta que llegó a un hogar de ancianos, la fui a visitar una vez y después cuando tenía que llegar rápido, ¿cómo se llama? Al lugar tenía una prueba, un examen. Y estábamos como caminando como a una hora en autobús, no había autobús directo y tenía que dar una vuelta grande que iba a tomarme también como una hora y tenía que estar en 20 minutos en el lugar. Y llegué a la estación de buses, no sabía qué hacer. Y dije, hoy Dios, por favor, ayúdame. Y justo pasó un auto. Y cuando dije, el auto me pasó, yo no pedí que me lleve tampoco. Paró, se devolvió y me dijo, ¿dónde vas? Y yo le dije, no, yo tengo que llegar acá como a 20 minutos, pero no tengo autobús y a pie no voy a llegar. Ah, mira, yo me caso hoy día, tengo el día libre, yo te llevo. Entonces tú puedes decir, todo coincidencia, todo, pero exacto. Y así a mucha gente yo he escuchado que le ha pasado cosas así todo el tiempo. Tú dices, estaba pensando en él, estaba hablando en él. Qué chico el mundo. Una vez escuché del rap que dice, no, el mundo no es chico, pero hay alguien que está organizando lo que es muy grande. Cuando Eliezer vino a buscar una novia para Isaac, terminó de hablar, llegó Rivka. Y todo lo que él dijo para las señales para que sea ella, inmediatamente se dio. Antes de que él terminó de hablar, ya estaba ella ahí. ¿Quién le dijo que iba a hablar de esto y a pensar en esto y que ella tenía que estar justo caminando por ahí? Entonces tú ves en la Torah lleno de esto. En la vida real nuestra nos pasa estas cosas muchas. Tú ves que alguien está escuchándote, a ti también. Y cuando el tzadik le dicen, esta persona está enferma terrible, hay que ayudarla. Y él reza y el cáncer que tenía desapareció. Y miles de cuentos así, miles de historias así. No de un día, sino miles. Entonces tú ves que hay alguien que te está escuchando, que te conoce, que te ve, que de verdad. Entonces tú te conoces, tú aprendes. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona que llegó a este nivel de entendimiento? No como un ciego. Un ciego, tú estás al lado del ciego, no te ve. Nosotros somos como ciegos frente a la presencia divina, pero Él está. Y tú aprendes a conocer esta verdad.
Entonces esta persona que llega a este entendimiento tiene temor de verdad, de, ¿cómo se llama? De esta grandeza divina que él, por su debilidad, no es capaz de captar. Como muchas cosas, como un rab dijo, acá en esta pieza está lleno de ruidos, de voces, de imágenes. Trae una radio, una televisión y vas a ver. Pero tú así nomás no eres capaz de captar todas estas imágenes que están dando vuelta acá. Si tienes el instrumento adecuado las vas a poder escuchar y ver. Igual con la presencia divina. Entonces dice así, cuando se te aclara esto, tú vas a tener este temor porque vas a entender que es verdad. Haz melea tavo aira veapajat penikashel vemasaf. Y entonces inmediatamente tú vas a sentir el temor de poder caer, poder, ¿cómo se llama? De cuidarte, de no hacer pecados. Sheloyu que raui, le fui romemut que vodó. Veu ma shenemar da male mala minja. Esto es lo que está escrito en Pirkei Avot. Da male mala minja. Tienes que saber qué hay por encima de ti, qué hay encima sobre ti. Ain Roa, dice en la Mishnah de Pirkei Avot, un ojo que ve. Osten Shomat, un oído que escucha. Bekol Masefa Besefer Nichtavim. Y todas tus acciones están escribiéndose en un libro. Kikevan Shashgahat Akadosh Borju al Kol Dabar, como Dios maneja toda criatura, todas las cosas. Veu roe akol beshomea akol, y él ve todo y escucha todo. Badai shekol masim yuosim roshem bekulam nichtabim besefer im leskut im lechva. Y todo se escribe para bien en el libro o Dios no lo quiera por lo contrario. Entonces imagínate que tú tienes tu jefe que te está dando trabajo y todo esto, y te mantiene y te ayuda, y él tiene cosas que a él no le gustan. Cuando estás no estás con él, entonces tú puedes hablar de todo tipo de cosas, pero cuando él le llegó, seguro que tú vas a cuidarte cómo hablar. Pero si tu jefe está siempre frente a ti, y a él le disgusta mucho, por ejemplo, que tú hables de esta forma, tú frente a él en tu vida no vas a hacer eso. Pero este Hasid sabe que esa es la realidad constante, que tú estás frente a Dios en cada segundo. Entonces él se va a cuidar en forma natural. Es tan increíble este trabajo tan difícil para nosotros, que es un nivel tan alto que cuando llegaste allá, ya fluye, es natural. Había una cosa que dijo una vez Rab Aviner, muy lindo, con eso terminamos. Nos queda un poco acá de este capítulo, si Dios quiere, la próxima semana. Pero había una cosa muy linda que dijo el Rab Aviner, dijo así. ¿Por qué no me dejan ser una persona que fluye? Todo el tiempo en la Torah me están diciendo esto no, esto sí, esto no. Muchas cosas contra mi deseo. Déjame fluir, déjame ser libre. Entonces dice el Rab algo precioso. Lógico, es todo lo que quiere la Torah, que seas libre, fluyas con tu naturaleza. ¿Cuál es el problema? Cuando estamos en los niveles primeros, tu naturaleza es animal, salvaje. Y si yo te doy la rienda suelta, tú vas a empezar a morder, patear y matar. Entonces te tengo que agarrar cortito. Pero cuando tú llegaste a la Hasidut y purificaste tu corazón y tu deseo de hacer en forma natural el bien a todo, entonces ahí, sé natural, rienda suelta, haz lo que tú quieres, fluye. Pero como tú ya tienes este conocimiento, por ejemplo, de este Hasid, que sabe que está frente a Dios en cada segundo, ¿cómo se va a comportar en forma natural? Perfecto. Y toda la parte pura de él está saliendo simple y fluye. Ese es lo que la autora quiere, pero el problema es con nosotros, que tenemos dos almas. Y la que es natural al principio es el animal, que muerde, patea,
rompe. Y el otro animal, el otra alma que de un hombre tiene que trabajarse para que ella domine acá. Esto es por hoy día. Bezrat Hashem, que Dios nos ayude a acercarnos a esos niveles. Bezrat Hashem. Si alguien quiere hablar, ¿alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere decir algo? No, una cosa rápido, Rabino. Entonces, estos mismos pasos son los que tiene que atravesar también el profeta, ¿no? De aquellos tiempos que teníamos, ¿no? Najón. Transitar esto, o también la humildad, o hay otros niveles más que él tenía que atravesar. Después de este nivel viene la Kedushá, la santidad. Y ahí ya se acaba. La santidad sí que es un regalo de Dios. Y de ahí en adelante llega Ruach HaKodesh, que es ya conocimiento sobrenatural y profecía. Ruach HaKodesh es el comienzo de la profecía. Ahora viene Kedushá, dentro de la Kedushá va a venir Ruach HaKodesh. Y eso va a volver, si Dios quiere, para todo. Amén, Rab. Sí, Bezrat Hashem. Kol tu sea Miri. Leitraot, shalom, shalom. Gracias, Rab. Bezrat Hashem. Gracias, Rab. Kol tu- Maravillosa clase. Shalom para todos. Shabua tov. Shabbat tov. Shabbat